¿Qué pasaría si te dijera que la tumba más buscada de la historia podría haber estado oculta bajo nuestros pies todo este tiempo? Por siglos, arqueólogos y obsesionados por el misterio han perseguido una leyenda que parecía inalcanzable: el paradero de Cleopatra, la última reina del antiguo Egipto. Pero ahora, algo extraordinario ha salido a la luz, y no solo remueve las arenas del tiempo, también sacude todo lo que creíamos saber sobre las pirámides, los faraones y la historia misma. En lo profundo del templo de Osiris Magna, un túnel imposible de más de 1300 metros ha sido descubierto, sellado por 2000 años y oculto como si los dioses lo hubieran querido esconder. La fascinación eterna por Cleopatra. ¿Qué es lo que hace que, más de 2000 años después de su muerte, Cleopatra VII siga cautivando la imaginación de historiadores, artistas y el público en general? Su vida, envuelta en un aura de misterio y dramatismo, ha sido objeto de innumerables relatos que la presentan como una figura de inteligencia excepcional, belleza legendaria y habilidades políticas sin parangón. Como última reina de Egipto y descendiente de la dinastía tolemaica, su reinado marcó el ocaso de una era y el nacimiento de otra bajo el dominio romano. Cleopatra no solo fue conocida por sus célebres romances con figuras como Julio César y Marco Antonio, sino también por su astucia política y su capacidad para gobernar en tiempos tumultuosos. Hablaba múltiples idiomas y estaba versada en matemáticas, filosofía y astronomía, lo que le permitía interactuar con líderes y eruditos de diversas culturas. Su habilidad para presentarse como la encarnación de la diosa Isis fortaleció su imagen divina entre sus súbditos, consolidando su poder en un Egipto cada vez más influenciado por Roma. Sin embargo, uno de los mayores enigmas que rodean a Cleopatra es el paradero de su tumba. A diferencia de otros monarcas egipcios cuyas sepulturas han sido descubiertas y estudiadas, la última morada de Cleopatra permanece oculta, alimentando especulaciones y teorías. La búsqueda de su tumba no es solo una aventura arqueológica, es también una ventana al pasado que podría revelar detalles inéditos sobre su vida y muerte, así como sobre las costumbres funerarias de la época. Aunque Cleopatra vivió hace más de 2 milenios, su tiempo en la historia está más cerca del alunizaje de 1969 que de la construcción de las grandes pirámides de Giza. Las pirámides fueron construidas alrededor del 2560 a.C., mientras que Cleopatra murió en el 30 después de Cristo, lo que significa que ella vivió más de 2500 años después de las pirámides y solo aproximadamente 2000 años antes de nuestra era moderna. El reciente descubrimiento de la tumba. En el ámbito de la arqueología, pocos anuncios han generado tanta expectación como el reciente hallazgo que podría redefinir nuestra comprensión de la historia egipcia: la posible localización de la tumba de Cleopatra. Durante siglos, la ubicación final de la última reina del antiguo Egipto ha sido un enigma que ha eludido a historiadores y arqueólogos por igual. Sin embargo, recientes excavaciones en el sitio de Osiris Magna, ubicado a unos 45 kilómetros al oeste de Alejandría, han arrojado pistas prometedoras que podrían conducir al descubrimiento más significativo de la egiptología moderna. La doctora Kathleen Martínez, arqueóloga dominicana, ha liderado durante casi 2 décadas una misión dedicada a desentrañar este misterio. Su hipótesis se basa en la estrecha asociación de Cleopatra con la diosa Isis y la creencia de que la reina habría elegido ser enterrada en un templo dedicado a esta deidad. Osiris Magna, que significa Gran Tumba de Osiris, se presenta como un candidato ideal debido a su relevancia religiosa y su proximidad a la antigua capital ptolemaica. Las excavaciones en este templo han revelado una serie de hallazgos impresionantes. Uno de los más destacados es un túnel de más de 1300 metros de longitud, descrito por los arqueólogos como un milagro geométrico debido a su precisión y diseño. Este pasadizo, tallado en la roca a una profundidad de 13 metros, presenta similitudes con el túnel de Eupalinos en Grecia, utilizado en la antigüedad para transportar agua. Aunque su propósito exacto aún es objeto de estudio, algunos investigadores especulan que podría haber servido como vía ceremonial o tener una función relacionada con rituales sagrados. Además del túnel, el equipo de Martínez ha descubierto una variedad de artefactos que refuerzan la conexión del sitio con Cleopatra. Entre estos se encuentran estatuillas, vasijas y, notablemente,
monedas de bronce que llevan la efigie de la reina. Estas monedas no solo autentican la presencia de Cleopatra en la región, sino que también ofrecen una representación tangible de su imagen, contribuyendo a la comprensión de cómo era percibida durante su reinado. El descubrimiento de estas monedas es particularmente significativo. En la numismática, las emisiones monetarias suelen reflejar aspectos políticos y culturales de una época. La presencia de la imagen de Cleopatra en las monedas sugiere una estrategia deliberada para consolidar su autoridad y promover su linaje ptolemaico. Además, estas monedas proporcionan evidencia concreta de la influencia y el alcance de su gobierno en la región de Alejandría. Sin embargo, es esencial abordar estos hallazgos con cautela. Aunque las evidencias son prometedoras, la confirmación definitiva de la tumba de Cleopatra aún está pendiente. La arqueología es una disciplina que avanza meticulosamente y cada descubrimiento debe ser analizado en su contexto completo. La posibilidad de que Cleopatra y Marco Antonio estén enterrados juntos en este sitio añade una capa de romanticismo y tragedia a la narrativa histórica, reflejando su unión tanto en vida como en muerte. La búsqueda de la tumba de Cleopatra no es solo una cuestión de localizar restos físicos, es un viaje hacia la comprensión de una figura que ha capturado la imaginación de generaciones. Cleopatra no solo fue la última faraona de Egipto, sino también una estratega política, una diplomática astuta y una mujer cuya vida estuvo entrelazada con algunos de los eventos más significativos de su tiempo. Descubrir su lugar de descanso final podría ofrecer una visión sin precedentes de los rituales funerarios de la época, las prácticas culturales y las dinámicas políticas del período ptolemaico. A medida que las excavaciones continúan, el mundo observa con anticipación. Cada nuevo hallazgo aporta piezas al complejo rompecabezas de la historia de Cleopatra y su legado. La combinación de tecnología moderna, como el radar de penetración terrestre, y métodos arqueológicos tradicionales, está permitiendo a los investigadores explorar áreas previamente inaccesibles y descubrir secretos ocultos bajo siglos de arena y piedra. Durante las excavaciones en Thebes Magna, se descubrió una estatuilla que podría representar a Cleopatra. Este hallazgo, junto con las monedas que llevan su efigie, refuerza la conexión del sitio con la reina y sugiere que este templo pudo haber tenido una importancia particular durante su reinado. El vínculo con las pirámides. El reciente descubrimiento en Taposiris Magna no solo ha avivado el interés en Cleopatra, sino que también ha planteado interrogantes sobre su conexión con las emblemáticas pirámides de Egipto. Aunque las pirámides son anteriores en más de 2 milenios al reinado de Cleopatra, su asociación con la diosa Isis y su papel como faraona la vinculan simbólicamente con estas estructuras monumentales. Las pirámides, especialmente las de Giza, han sido tradicionalmente vistas como tumbas de faraones del reino antiguo. Sin embargo, el hallazgo de túneles y estructuras subterráneas en Taposiris Magna sugiere que las prácticas arquitectónicas y funerarias evolucionaron, incorporando elementos que podrían haber sido inspirados por las antiguas pirámides. Esto nos lleva a considerar cómo Cleopatra pudo haber adoptado y adaptado símbolos del pasado para legitimar su reinado en una época de influencia romana creciente. Además, la conexión entre Cleopatra y las pirámides podría interpretarse desde una perspectiva política y religiosa. Al identificarse con Isis, la diosa madre y esposa de Osiris, Cleopatra reforzaba su imagen divina y su derecho al trono. Las pirámides, como símbolos de la conexión entre el faraón y las deidades, habrían servido para consolidar esta imagen ante sus súbditos y aliados. Aunque las pirámides de Giza son las más famosas, Egipto alberga más de 100 pirámides a lo largo de su territorio, cada una con características y propósitos únicos que reflejan la diversidad y riqueza de su historia antigua. Últimos momentos de Cleopatra según Plutarco. ¿Qué puede revelar la muerte de una reina sobre la fragilidad del poder y la permanencia del mito? Cuando Plutarco, el historiador griego del siglo I, escribió sobre los últimos días de Cleopatra, no solo estaba documentando una tragedia política, sino cimentando la leyenda de una figura que se convertiría en sinónimo de encanto, inteligencia y desafío. Según su relato, el final de la reina no fue únicamente un acto de desesperación, sino una declaración final de control sobre su propio destino, incluso en medio de una inevitable derrota. Cleopatra se encontraba en Alejandría cuando recibió la noticia de que Marco Antonio, su aliado y amante, había sido derrotado por Octavio, quien más tarde sería conocido como Augusto, el primer emperador de Roma. La tensión era insoportable, y el rumor de que Cleopatra se había quitado la vida llevó a Marco Antonio a tomar una decisión igualmente drástica. Se arrojó sobre su espada. Malherido,
fue llevado al mausoleo donde Cleopatra se había atrincherado. Allí, según Plutarco, murió entre sus brazos, sellando uno de los episodios más trágicos de la historia clásica. El relato de Plutarco sugiere que Cleopatra se encerró en su mausoleo tras la muerte de Antonio y que posteriormente aceptó recibir a Octavio bajo condiciones cuidadosamente negociadas. Aunque muchos sostienen que su intención era seducir al nuevo vencedor, lo cierto es que Cleopatra ya había perdido el poder político y militar que alguna vez ostentó. Rechazó desfilar como trofeo en el triunfo romano y, según el mismo historiador, prefirió una muerte digna a una humillación pública. Esta reconstrucción, aunque dramática y cargada de simbolismo, ha sido cuestionada por arqueólogos y egiptólogos modernos. Algunos sostienen que Plutarco pudo haber romantizado o reinterpretado los hechos para encajar con las narrativas de nobleza trágica que eran comunes en su tiempo. Aún así, su texto sigue siendo una de las fuentes más influyentes sobre los últimos días de la reina, en gran parte porque no existen registros egipcios contemporáneos que relaten esos momentos con el mismo detalle. Este relato también es revelador por lo que omite. Cleopatra era una estratega consumada, una mujer que dominaba al menos 9 idiomas y que gobernó un país complejo en una época de crisis política. Su muerte, por tanto, no debe verse únicamente como un acto de pasión por un hombre, sino como el acto final de una figura que luchó hasta el último aliento por su soberanía y dignidad. A pesar de la fama del suicidio por mordedura de áspid, algunos estudios modernos sostienen que Cleopatra pudo haber usado una combinación de venenos potentes para asegurar una muerte más rápida y menos dolorosa. La egiptóloga Joyce Tildesley explica que la mordedura de serpiente no siempre es inmediata y que Cleopatra, como mujer instruida en remedios y sustancias, probablemente sabía cómo elaborar una mezcla letal. El suicidio de Marco Antonio y su entierro. La relación entre Marco Antonio y Cleopatra es una de las narrativas más emblemáticas de la antigüedad, entrelazando pasión, política y tragedia, en un relato que ha perdurado a lo largo de los siglos. Tras su derrota en la batalla de Actium en el año 31 a.C., la pareja se refugió en Alejandría, conscientes de que el poder de Octavio se cernía sobre ellos como una sombra ineludible. Marco Antonio, consumido por la desesperación y la vergüenza de la derrota, recibió información errónea que indicaba que Cleopatra se había quitado la vida. Devastado por la noticia y sin deseo de continuar sin ella, decidió acabar con su propia existencia. Según relatos históricos, se apuñaló en el estómago, una muerte lenta y dolorosa. Sin embargo, antes de exhalar su último aliento, se enteró de que Cleopatra aún vivía y pidió ser llevado a su lado. Cleopatra se había refugiado en su mausoleo, una estructura que había mandado construir anticipando quizás un desenlace fatal. Cuando los guardias llevaron a Marco Antonio hasta allí, se encontraron con las puertas cerradas y la negativa de la reina a abrirlas, temiendo por su seguridad. En un acto de desesperación y amor, Marco Antonio fue izado hasta una ventana del mausoleo, donde murió en brazos de Cleopatra. Tras su muerte, Cleopatra organizó los rituales funerarios para Marco Antonio con gran pompa y respeto, como correspondía a un general romano de su estatura. Aunque las fuentes difieren en detalles, se cree que fue enterrado en el mausoleo que ella había construido para sí misma, un gesto que simbolizaba su deseo de permanecer juntos en la eternidad. La ubicación exacta de este mausoleo sigue siendo un misterio, y su búsqueda ha fascinado a arqueólogos e historiadores durante siglos. A pesar de su origen romano, Marco Antonio adoptó muchas costumbres egipcias durante su relación con Cleopatra, incluyendo vestimentas y rituales, lo que refleja la profunda influencia que la cultura egipcia tuvo en él durante su estancia en Alejandría. La supuesta causa de muerte de Cleopatra, la última reina del Egipto ptolemaico, ha sido objeto de fascinación y debate durante siglos. La narrativa más extendida sugiere que, tras la derrota en la batalla de Actium y la posterior invasión de Egipto por Octavio, Cleopatra decidió poner fin a su vida para evitar ser capturada y exhibida en Roma como trofeo de guerra. Según esta versión, la reina permitió que un áspid, una serpiente venenosa, la mordiera, causando su muerte. Sin embargo, las fuentes históricas ofrecen relatos divergentes sobre el método exacto de su suicidio. Estrabón, historiador contemporáneo a Cleopatra, mencionó que la reina pudo haber utilizado una pomada venenosa en lugar de una serpiente. Plutarco, escribiendo años después, relató la historia del áspid traído en una cesta de higos, pero también sugirió la posibilidad de que Cleopatra empleara un instrumento hueco, como una aguja, para introducir el veneno en su cuerpo. La elección del método de suicidio podría tener connotaciones simbólicas. En la cultura egipcia, la cobra, representada en el uraeus, era un símbolo de realeza y divinidad,
asociada con la diosa Isis, con quien Cleopatra se identificaba. Por lo tanto, permitir que una cobra la mordiera podría interpretarse como un acto que reafirmaba su estatus divino en el momento de su muerte. No obstante, algunos estudiosos modernos cuestionan la veracidad de la historia de la serpiente. Argumentan que sería logísticamente complicado introducir una cobra de tamaño considerable en sus aposentos sin ser detectada, y que el veneno de la cobra egipcia no siempre causa una muerte rápida, lo que contrasta con los relatos de una muerte casi inmediata. Estas consideraciones han llevado a proponer que Cleopatra pudo haber ingerido una mezcla de venenos, combinando diferentes sustancias para asegurar una muerte rápida y evitar el sufrimiento. Además, se ha especulado sobre la posibilidad de que Cleopatra no se suicidara, sino que fuera asesinada por orden de Octavio. Aunque la mayoría de las fuentes antiguas apoyan la idea del suicidio, algunos investigadores sugieren que Octavio pudo haber tenido motivos para eliminarla y posteriormente difundir la versión del suicidio para evitar represalias o simpatías hacia la reina fallecida. A pesar de las múltiples teorías y la falta de consenso definitivo, lo cierto es que Cleopatra murió en agosto del año 30 a.C., a la edad de 39 años. Su desaparición marcó el fin de la dinastía tolemaica y el comienzo del dominio romano en Egipto. La incertidumbre que rodea las circunstancias exactas de su muerte continúa alimentando el interés y la especulación en torno a esta enigmática figura histórica. La imagen de Cleopatra permitiendo que una serpiente la mordiera ha sido inmortalizada en numerosas obras de arte a lo largo de la historia. Por ejemplo, el cuadro La muerte de Cleopatra, pintado por el artista francés Jean-André Rixen en 1874, muestra a la reina en el momento de su suicidio, reflejando la fascinación duradera por este trágico episodio. La pregunta persistente: ¿dónde está el mausoleo? ¿Por qué una de las tumbas más buscadas del mundo antiguo sigue sin ser hallada? La desaparición del lugar de descanso final de Cleopatra y Marco Antonio es uno de los enigmas más persistentes de la arqueología moderna. A diferencia de otros faraones, cuyos cuerpos fueron encontrados en el Valle de los Reyes o en grandes pirámides, Cleopatra parece haber desaparecido del mapa sin dejar rastro. Y es precisamente esa ausencia lo que ha alimentado teorías, leyendas e incluso obsesiones durante siglos. Plutarco, una de las principales fuentes sobre los últimos días de Cleopatra, mencionó que ella y Marco Antonio fueron enterrados juntos, de forma majestuosa y real, en un mausoleo construido por ella misma, pero no ofreció detalles sobre su localización exacta. Esto ha dejado el campo abierto a hipótesis de todo tipo. Algunos creen que el mausoleo fue destruido por terremotos o marejadas que afectaron a Alejandría a lo largo de los siglos. Otros aseguran que aún yace intacto, esperando bajo capas de arena, piedra o ruinas de templos olvidados. Lo cierto es que Alejandría, en tiempos de Cleopatra, era una ciudad costera, majestuosa y con una arquitectura que desafiaba la imaginación. Pero en más de 2000 años, sus estructuras han sufrido el paso del tiempo, guerras, desastres naturales e incluso cambios en el nivel del mar. Algunas partes de la antigua ciudad, incluidos monumentos y templos, yacen hoy sumergidas bajo las aguas del Mediterráneo. Esta posibilidad ha llevado a algunos arqueólogos a pensar que el mausoleo podría encontrarse bajo el mar, escondido entre columnas rotas y esculturas hundidas que una vez fueron parte del esplendor tolemaico. Sin embargo, otra línea de investigación ha puesto su atención en Taposiris Magna, un sitio ubicado a unos 45 kilómetros al oeste de Alejandría. Allí, se han encontrado templos dedicados a Osiris y múltiples tumbas grecorromanas, lo que ha alimentado la teoría de que Cleopatra, quien se identificaba como la encarnación de Isis, pudo haber elegido un lugar vinculado a la diosa para ser enterrada junto a su amante. Las excavaciones en el lugar han revelado pasajes subterráneos, estatuas y objetos que apuntan a la presencia de personas de altísimo rango. Pero aún no se ha hallado ninguna inscripción definitiva que confirme que ese sea el mausoleo buscado. La búsqueda continúa, guiada tanto por la ciencia como por la intuición arqueológica. Más allá del hallazgo físico, el misterio de la tumba perdida de Cleopatra ha adquirido un significado casi mítico. Es la última pieza que falta para completar la leyenda de una de las mujeres más fascinantes de la historia. Según un estudio de la Universidad de Stanford, más del 40% de la antigua ciudad de Alejandría se encuentra hoy bajo el mar debido a una combinación de terremotos y hundimientos costeros ocurridos entre los siglos IV y VIII d.C., lo que complica aún más la búsqueda del mausoleo. La excavación en Taposiris Magna. La búsqueda de la tumba de Cleopatra ha llevado a arqueólogos a explorar diversos sitios en Egipto,
pero pocos han generado tanta expectación como Osiris Magna. Ubicado a unos 45 kilómetros al oeste de Alejandría, este antiguo complejo de templos ha sido objeto de intensas excavaciones en las últimas décadas. La razón principal de este interés radica en la hipótesis de que Cleopatra, identificada con la diosa Isis, podría haber elegido ser enterrada en un templo dedicado a esta deidad. Las excavaciones en Tapis Magna han revelado una serie de hallazgos significativos. Entre ellos, se destacan una red de túneles y cámaras subterráneas que sugieren la existencia de prácticas funerarias de alto nivel. Además, se han encontrado estatuas, monedas y otros artefactos que datan de la época ptolemaica, lo que refuerza la conexión del sitio con el período en el que vivió Cleopatra. Un descubrimiento particularmente intrigante es el de un túnel de más de 1.300 metros de longitud, descrito por los arqueólogos como un milagro geométrico, debido a su precisión y diseño. Este túnel, parcialmente sumergido en agua, ha sido comparado con el túnel de Eupalinos en Grecia, utilizado en la antigüedad para transportar agua. La función exacta de este pasaje en Taposiris Magna aún es objeto de investigación, pero su existencia añade una capa de misterio al sitio. A pesar de estos hallazgos, la tumba de Cleopatra sigue siendo esquiva. Sin embargo, cada nueva excavación aporta piezas al rompecabezas histórico, ofreciendo una visión más completa de las prácticas religiosas y funerarias de la época. La posibilidad de que Cleopatra haya sido enterrada en Taposiris Magna sigue siendo una hipótesis plausible, y las investigaciones continúan con la esperanza de desentrañar este antiguo misterio. Durante las excavaciones en Taposiris Magna, se descubrieron monedas con la imagen de Cleopatra, lo que sugiere una conexión directa entre el sitio y la reina. Estas monedas proporcionan evidencia tangible de su presencia y reinado en la región. Descubrimiento de 2 momias selladas. En el transcurso de las excavaciones en Tapos Magna, los arqueólogos hicieron un hallazgo sorprendente, una tumba sellada que albergaba 2 momias en su interior. Este descubrimiento fue especialmente significativo, ya que la tumba había permanecido intacta durante más de 2000 años, ofreciendo una cápsula del tiempo invaluable para los investigadores. Al abrir la tumba, se encontraron 2 momias en un estado de conservación relativamente pobre debido a la infiltración de agua. Sin embargo, lo que llamó la atención de los arqueólogos fue que ambas momias estaban originalmente cubiertas con pan de oro, un indicativo claro de que pertenecían a individuos de alto estatus social. En el antiguo Egipto, la aplicación de pan de oro en las momias era un privilegio reservado para la élite, simbolizando la divinidad y la conexión con los dioses. Además, se hallaron amuletos y otros objetos funerarios que acompañaban a las momias, proporcionando pistas sobre las creencias y prácticas religiosas de la época. Aunque no se ha podido identificar con certeza la identidad de estos individuos, la riqueza de su entierro sugiere que podrían haber tenido una conexión cercana con la realeza o con figuras prominentes de la corte de Cleopatra. Este descubrimiento ha reavivado las especulaciones sobre la posible ubicación de la tumba de Cleopatra y Marco Antonio. Si bien no hay evidencia concluyente de que estas momias sean las de la famosa pareja, su presencia en Tapos Magna refuerza la importancia del sitio como un centro funerario de alto rango durante el período ptolemaico. Una de las momias descubiertas en Tapis Magna fue encontrada con una lengua de oro, una práctica funeraria destinada a permitir que el difunto pudiera hablar en el más allá, específicamente para comunicarse con el dios Osiris.